Muy bien, ya estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de platicar con el maestro Carlos Manuel Rodríguez, que es el delegado del INE aquí en Jalisco, pero también vocal ejecutivo, y en su momento, cuando se instale la próxima semana, el presidente del pleno del INE acá en nuestra entidad. Bienvenido, maestro. Hola, Ricardo, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación para conversar sobre algunos tópicos que son de interés del ciudadano. Sí, porque ya va arrancando el proceso electoral, ¿no? No, el proceso electoral de carácter federal ya arrancó de tal manera que estamos ya en proceso electoral federal. ¿Y por qué se instala apenas el Consejo del INE? Bueno, el día 7 se instaló el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y con esa sesión primera de instalación, pues arrancan los trabajos para la preparación de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015. Y justo en esa fecha también se instaló el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que realizará trabajos de organización del proceso electoral local. De tal manera que ya en Jalisco estamos en pleno proceso electoral federal y local. Y por cierto, uno de los aspectos muy importantes relacionados con la organización de las elecciones en el país es aquel que, como resultado de la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral se constituye en un órgano rector de los procesos electorales federales y locales en el país. De tal manera que qué bueno que no se dio aquella propuesta que se hizo para la reforma electoral de que desaparecieran los institutos electorales de los estados, porque era una propuesta que se había hecho en ese sentido por parte de algunas fuerzas políticas. Sin embargo, se resolvió que lo que habría de suceder es que continuaran los organismos públicos locales, que así los denomina hoy la ley, y siguieran en funciones organizando, participando en la organización de procesos electorales locales, pero bajo los lineamientos, bajo la conducción, bajo las políticas emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De tal manera que ahora en la actualidad tenemos un sistema electoral nacional cuyo eje es precisamente el Instituto Nacional Electoral, que ahora, por las atribuciones que tiene, pues tiene la responsabilidad de regir los procesos electorales. Para ponerlo en claro, lo que cambia es que ahora incluso fiscaliza elecciones a nivel municipal, ¿no? Lo que hizo el legislador fue una redistribución de atribuciones, de facultades. Le quita algunas atribuciones a los institutos electorales de los estados y ahora los denomina organismos públicos locales y se las otorga al Instituto Nacional Electoral. Una de ellas, y por cierto muy importante, que es estratégica para la organización de los procesos electorales, es la de la determinación de los lugares donde se ubicarán las mesas directivas de casilla, la designación de funcionarios de casilla y la capacitación electoral. Esta es una atribución que se les restó a los organismos públicos locales, a los institutos electorales, y se le otorgó al Instituto Nacional Electoral. Y esta atribución se encuentra vinculada también con una reforma muy importante que se dio, de manera que en los estados donde tendremos elecciones concurrentes, es decir, elecciones federales y locales en la misma fecha, vamos a instalar casillas únicas, es decir, ya el ciudadano, ciudadana que acuda a votar el primer domingo de junio del 2015 no se va a encontrar con dos casillas, se va a encontrar con una sola casilla. Esta medida es una medida pensada en favor del ciudadano, pero también pensada en función de ir disminuyendo costos en una de las fases del proceso electoral, tanto de carácter federal como local. Y sí, en efecto,
ya no vamos a tener que seleccionar funcionarios de casilla para elección local y funcionarios de casilla para una elección federal. Hoy la integración de las mesas directivas de casilla, en tratándose de las casillas únicas, es el presidente, el secretario, 2 escrutadores, pero también un escrutador adicional y un secretario adicional para que puedan auxiliar en las tareas del escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral, en forma tal que mientras se realiza el escrutinio y cómputo de la elección federal de diputados federales, para elegir diputados federales, en otra mesa estarán realizando el escrutinio y cómputo de la elección local, es decir, mediante la cual vamos a elegir a los diputados locales y a los municipios, a las autoridades municipales, pero ahí en un mismo sitio, en una misma casilla y ante la vista de los representantes de partidos y ante la presencia también de observadores electorales. Por cierto, los partidos políticos tendrán el derecho de designar a 2 representantes que pueden estar ahí en la casilla, de tal manera que habrá pues un buen número de testigos del desarrollo de la jornada electoral ahí en la casilla única. Y pues este es uno de los principales retos que vamos a asumir el Instituto Nacional Electoral y además los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque finalmente quiero decirte, Ricardo, que vamos a trabajar de manera muy coordinada, vamos a establecer vínculos, pero además no es solamente por nuestra voluntad que le existe, sino que lo tendremos que hacer también porque así lo dicta la ley. Claro. Ahora está en la ley. Antes había, por ejemplo, convenios de colaboración. Hemos visto que había casillas espejo o que en algunas cosas se compartían, por ejemplo, información, etcétera. Era obvio también el préstamo de la lista nominal, claro, que se utilizaba en los institutos locales, etcétera. Pero ahora ya está en la ley que trabajan de la mano, juntitos, de la mano. Y bueno, de cualquier manera vamos a tener que suscribir un convenio de colaboración para sentar las bases de la vinculación institucional. Ahí estableceremos costos que habremos de compartir, porque yo te quiero comentar que el proyecto de instalar casillas únicas en las 16 entidades donde habrá elecciones concurrentes es un proyecto costoso, es un proyecto que va a costar alrededor de 1.600 millones de pesos. La mitad de ellos la habrán de sufragar los estados que implementarán este proyecto de la casilla única, de tal manera que las autoridades locales habrán de sufragar de manera prorrateada, las autoridades locales de las entidades donde habrá elección concurrente habrán de sufragar la cantidad de 800 millones de pesos, pero distribuidos, prorrateados entre estas entidades. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, maestro, y continuamos en la conversación para platicar acerca de en qué parte del periodo electoral estamos, cómo cambió el tiempo de las precampañas y de las campañas, y sobre todo una novedad en esta elección, que es lo que tiene que ver con candidaturas independientes. ¿Cuáles serán los tiempos para que alguien, si quiere lanzarse, los tiempos y los requisitos, para que si alguien se quiere lanzar como candidato independiente, lo pueda hacer para el proceso federal? Lo platicamos después de la pausa, si le parece. Regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando con el maestro Carlos Manuel Rodríguez, el vocal ejecutivo del IFE aquí en Jalisco, que se va a encargar, digamos, de representar, bueno, es el delegado del Instituto Nacional Electoral. Y decíamos antes de la pausa, ¿qué ha cambiado en materia de campañas y precampañas? En este momento entiendo que ya están empezando los tiempos en que los partidos tienen que empezar a realizar sus procesos internos y darles algunos avisos a ustedes al INE. Bueno, los partidos políticos tendrán que tener ya
debidamente estructurados y aprobados sus procedimientos para elegir a sus abanderados, a sus candidatos. De manera que en el mes de diciembre, me estoy refiriendo al ámbito federal, en el mes de diciembre deberán de tener ya debidamente aterrizados estos procedimientos para elegir a sus candidatos. Hecho esto, se abrirá un periodo de precampaña, que las precampañas no es otra cosa más que un periodo mediante el cual se realizan actos tendientes a la búsqueda de apoyo de los correligionarios, de los compañeros de partido, de aquellas y de aquellos ciudadanos que pretenden ser candidatos, que pretenden lograr pues ser abanderados de sus respectivos partidos políticos. Una vez hecho esto, bueno, se abre un periodo de precampaña que se desarrollará entre el mes de enero y el mes de febrero. En ese tiempo, los interesados en obtener el registro como candidatos, pues habrán de buscar la voluntad de sus correligionarios. Y una vez hecho esto, pues tendrán al final del mes de febrero, tendrán que los partidos ya tener determinados quiénes serán sus candidatos o candidatas. Claro, sujetándose a las normas establecidas por la legislación electoral y la legislación electoral en materia de equidad de género, porque ahora exacto, el 50%, ¿no? Esta es una de las novedades, el 50% de las candidaturas serán para hombres y el 50% para mujeres. Y candidaturas, no suplencias ahí como no, las candidaturas, de tal manera que serán fórmulas integradas por personas de un mismo género, ¿no? Ahora, el registro de candidatos se va a dar entre el 22 y el 29 de marzo, y ya una vez realizado el registro, que por cierto para ello vamos a celebrar sesiones en los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral el día 4 de abril, para que al día siguiente arranquen las campañas ya en forma de aquellos que aspiran a ser diputados federales. O sea, hasta el 5 de abril arrancan las campañas. Y 3 días antes de la jornada electoral, pues serán los días de veda electoral para el efecto de que no haya ya acciones de proselitismo. Es un tiempo que establece la ley para que el ciudadano, la ciudadana pueda reflexionar el sentido de su voto y no esté sujeto al bombardeo de spots, de mensajes que luego durante las campañas emiten los partidos políticos y los candidatos. Por cierto, lo que no cambia también es que los spots que transmitamos los medios de comunicación, todos, que tengan que ver con cuestiones electorales, pasan por el Instituto Nacional Electoral. Así es, tienen que pasar por un procedimiento para el efecto de que una vez pautados los tiempos, puedan ellos estar emitiendo a través del Instituto Nacional Electoral los mensajes que habrán de difundirse tanto en radio como en televisión. Aunque quiero aclarar de que la revisión que lleva a cabo en su momento el Instituto Nacional Electoral es una revisión de carácter técnico para que las grabaciones cumplan con los requerimientos técnicos para el efecto de que puedan ser difundidos en la televisión comercial, es decir, que sean hechos de manera profesional, que sean producidos de manera profesional, pero en una primera etapa no hace una revisión sobre el contenido, ni emite ningún juicio sobre si está cumpliendo o no con la ley. En todo caso, si esto sucede,
tendrá que ser denunciado por alguna fuerza política, por algún ciudadano, para el efecto de que pues deje de transmitirse un spot de esta naturaleza, ¿no? Es decir, no hay censura en una primera etapa ni en una segunda, sino actuación de acuerdo a lo que dispone la ley. Y siempre con la queja de algún Sí, claro, inconforme. sin duda. Ahora, decíamos antes de la pausa… O de oficio podría intervenir en un momento dado, en un caso. Es como muy flagrante. Flagrante, evidente, pero ya para iniciar un procedimiento sancionador. Que ese es a lo que se arriesgan si le entran a la guerra sucia los partidos políticos, ¿no? Ahora, decía hace un momentito que parte de las novedades es que tiene que haber candidaturas titulares para mujeres en el caso de lo que va a atender el INE, que es las diputaciones federales por distritos y también en las listas plurinominales, ¿no? ¿Ahí cómo va a ser? ¿Tiene que ser un hombre y una mujer intercalados o cómo quedaría? Como es una lista, tendrá que ser de esta manera, buscando que haya la equidad, ¿no? Y tendrá que ser por fórmulas del mismo sexo. Muy bien. Ahora, en lo que se refiere a las candidaturas independientes, si algún ciudadano hoy se quisiera lanzar por un distrito de Jalisco a diputado federal, ¿qué requisitos tendría que cumplir y cuáles son sus tiempos para registrarse y en todo momento, en todo caso, lograr alguna candidatura? Bueno, tiene que estar muy pendiente de una convocatoria que va a emitir el Instituto Nacional Electoral. Seguramente será en el mes de diciembre, esta convocatoria. Y ahí se establecerán las bases, los requisitos que deberá cumplir el aspirante a un cargo de elección popular en su calidad de candidato independiente, porque tendrá que vivir la fase del llenado de solicitud, tendrá que cumplir con el requisito de, una vez que conozca la convocatoria, deberá presentarse ante las juntas distritales para llenar su solicitud, para presentar los documentos que acreditan que formó una sociedad, una asociación civil con él, cuando menos, con un representante legal y quien va a administrar los recursos que utilizará para dos momentos determinados. El primero, cuando en la etapa que realice actos tendentes a obtener el apoyo de ciudadanas y ciudadanos, y en su momento también si reúne los requisitos para administrar los recursos con los cuales solventará su campaña electoral, si es que cumplió con todos los requisitos y pudo ser registrado como candidato independiente. Tendrá que cumplir los requisitos establecidos por la propia Constitución y por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ahí se establecen con toda claridad cuáles son los requisitos que deben cumplirse. Entonces, el candidato independiente pues adquiere, ya una vez registrado, adquiere una serie de derechos, pero también de obligaciones. Adquiere el derecho de participar en una campaña, adquiere el derecho a recibir financiamiento público. No será de una gran cuantía para que no se emocionen, sí. Y también tendrá derecho a que su imagen, su pensamiento pueda ser difundido a través de la radio y la televisión como una prerrogativa que le concede la ley, pero también no es como para emocionarse, como para pensar que pueda tener el mismo tiempo que un partido político. Claro. Entonces, es un estatus jurídico, debe cumplir toda una serie de obligaciones muy importantes, sobre todo las relacionadas con la fiscalización de recursos, las relacionadas con la transparencia respecto de la forma en que obtuvo ingresos y los gastos que realizó, tanto en la etapa de la búsqueda del apoyo ciudadano, como en la etapa, si logra el registro, de la búsqueda del voto de la ciudadanía en general en su distrito correspondiente. Muy bien, déjame hacer una pausa, maestro, y seguimos platicando acerca de este proceso electoral y también de algo que ya está próximo a lanzarse, que es una convocatoria, porque el IFE, en su momento, ahora el INE, se vuelve un generador de empleos
para personas que tengan cierto expertise, pero cualquiera puede participar, para la capacitación electoral de quienes fungirán como funcionarios de casilla. Es un empleo de por lo menos 6 meses y de eso platicamos después de la pausa. No se vayan, regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos y decíamos antes de la pausa, estamos platicando con el vocal ejecutivo del INE aquí en Jalisco, el maestro Carlos Manuel Rodríguez, por alguna razón pensé que le estaba cambiando el nombre. Y decíamos antes de la pausa que el INE se convierte en un generador de empleos durante este proceso electoral que ya arrancó y está por lanzar una convocatoria para la gente que esté interesada en participar como capacitador electoral. Qué bueno que tocas este tema, Ricardo, porque mira, si bien es cierto, nuestros procesos electorales son costosos, y son costosos particularmente por la desconfianza de los propios actores de la vida política, de los propios jugadores, de los propios, las propias entidades que contienden, que compiten por el poder. Pero finalmente, todo el costo de la organización de un proceso electoral federal y ahora locales, porque coparticipamos de ello también, pero se queda en el mismo circuito económico del país. Es decir, finalmente son dineros que están circulando y en muchos de los casos están produciendo también o estimulando la creación de empleos. En este caso particular te quiero decir que en el país vamos a contratar alrededor de 35,000 ciudadanos y ciudadanas para realizar tareas muy importantes relacionadas con la organización de la elección, que son los supervisores electorales que coordinarán grupos de trabajo formados por capacitadores y asistentes electorales. En el caso de Jalisco, estamos hablando de una cantidad aproximada de 2,509 plazas que se abrirán temporalmente y que funcionarán durante 6 meses. Los supervisores electorales, que serán arriba de 300, recibirán un sueldo superior a los 7,000 pesos y además gastos de campo. En el caso de los capacitadores asistentes electorales, recibirán un sueldo superior a los 5,000 pesos, pero también con el apoyo de gastos de campo. Claro, de ahí se deducirán los impuestos correspondientes, naturalmente. De manera que le pedimos a las ciudadanas y ciudadanos interesados, hombres y mujeres, jóvenes y gente madura, que no sea mayor de 60 años, para que estén atentos a los requisitos, que por cierto ya se están publicando, porque ya estamos difundiendo el contenido de la convocatoria. Y habrá un periodo de recepción de documentos de todos los interesados, que será a partir del 17 de noviembre al 28 de noviembre al 17 de diciembre. ¿Sí? En este periodo estaremos atentos para recibir los documentos. Quiero señalar que que existen algunos requisitos muy importantes. Digo, además del consabido aquel de que presenten su credencial para votar con fotografía, su copia, deberán también de acreditar en un momento dado que la edad que estamos hablando, que no superan los 60 años de edad, tener educación, un grado de escolaridad secundaria, no deben de ser militantes de partidos políticos. Esto quiero subrayarlo, este es parte de los requisitos, dado que lo que se pide de ellos es un trabajo absolutamente imparcial, ajeno a este tipo de vinculaciones con partidos políticos, y estos serían, en términos generales, algunos de los requisitos más, diríamos, sobresalientes, ¿no? Muy bien. Entonces, yo les pediría que estén atentos a el contenido de la convocatoria, que por cierto la pueden encontrar en la página del INE,
que es www.ine.mx, ¿no? Muy bien. Entonces ahí lo pueden encontrar. Muy bien. Y para terminar, maestro, preguntarle, ¿hay una novedad extra en esta elección que vamos a vivir si la Corte lo aprueba? Porque está por ahí la discusión de si lo que está promoviendo el Partido Acción Nacional, que es una consulta sobre el aumento al salario mínimo, o sobre lo que está promoviendo la izquierda, que es una consulta sobre la reforma energética, formaría parte de las elecciones del 2015. De así serlo, en la misma casilla en la que vamos a ir a votar por nuestros diputados federales y los diputados locales y los municipios, ahí podríamos participar de, como sucede en otros países del mundo, como en Europa o en Estados Unidos, una serie de preguntas en torno a temas de interés público para saber si eso se convierte o no, de acuerdo con la mayoría de los que acuden a las urnas, en política pública, eventualmente, ¿no? Esos son hoy los temas, pero podrían ser cualquiera de otros. A partir del 2015 podemos participar de las decisiones de manera directa también. Así es. Bueno, esto es el resultado de que se ha ampliado el listado de nuestros derechos ciudadanos. Y uno de ellos es de participar en decisiones de trascendencia para el país, para la nación, como este tipo de temas que ahora conocemos que se están planteando, ¿no? Sí, en efecto, si la Suprema Corte de Justicia aprueba el contenido de las preguntas que se han y la forma en que se han planteado, pues seguramente tendremos también el día de la jornada electoral que emitir nuestra voluntad, manifestar nuestra voluntad en un sí o en un no respecto de un tema de carácter nacional, tema que sea trascendente. Sabemos por los medios de comunicación que se ha planteado algunos temas, uno relacionado con el salario mínimo, planteado por un grupo de ciudadanos con el cobijo de un partido político. Otros temas que se están planteando están relacionados con la reforma energética y un tema más que está planteando la reducción del número de diputados por el principio de representación proporcional. Vamos a ver qué dice la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que es uno de los poderes del Estado que está participando en este procedimiento. Y bueno, dependiendo de las resoluciones que se adopten y del cumplimiento finalmente de todo este procedimiento, pues veremos que es muy probable que sí, tengamos ahí una urna adicional el día 7 de junio para que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos podamos emitir nuestra opinión, manifestar nuestra voluntad en cuanto a un tema de carácter nacional, uno o varios temas pueden ser, y lo vamos a hacer no en una boleta, en una papeleta en la cual muy seguramente se va a diseñar de forma tal que podamos desprender una parte de ella que se refiera a la reforma energética, en la hipótesis de que pasara, o desprender la otra parte si se refiere al asunto del salario mínimo, o la otra parte si se refiere a otro de los cuestionamientos de la reforma energética, y una última parte que puede ser la primera, a los pluris. Y ahí en una misma urna colocaremos nuestra decisión como ciudadanos en un sí o en un no. Y a la hora de contarles, cuando hacen la separación. Ya se haría la separación y se realizaría un escrutinio y cómputo más o menos semejante al que realizamos con cualquier elección. Muy bien. Pues maestro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ángulos, por adelantarnos la instalación de este Consejo Ciudadano a partir de la próxima semana, que va a dar seguimiento a la elección en lo que se refiere a lo federal, que usted va a presidir, y pues la invitación está hecha para que en los próximos meses nos vuelva a acompañar y nos vaya contando cómo va la elección. Claro que sí, con mucho gusto, Ricardo, y además pues muy agradecidos con esta invitación que nos has hecho. Al contrario, muchas gracias. Y con eso llegamos al final de este programa. Los invitamos a que se queden en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles, y muy al pendiente de los tiempos que nos ha platicado Manuel Rodríguez el día de hoy, tanto de lo que se refiere a las precampañas o las candidaturas independientes, como lo que podría determinar la Corte para que decidamos juntos en la consulta popular en las próximas elecciones. Hasta la próxima, pásenla muy bien.